Amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos sean al estudio bíblico de la Primera Iglesia Bautista de Caguas. Este que les habla es el pastor Alberto Díaz, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Caguas. Y en esta noche separamos este espacio, un espacio de encuentro, un espacio de crecimiento, un espacio de aprendizaje para acercarnos una vez más al texto bíblico, a la palabra del Señor, y de la palabra aprender y recibir lo que el Espíritu de Dios tiene para nuestra vida. Esa enseñanza que Jesús de Nazaret nos modeló, nos compartió con su vida, con su ejemplo, con sus discursos, con su ministerio. Y como hemos estado durante las últimas semanas, continuamos en este recorrido en el libro de Mateo, particularmente en esa sección tan importante del Evangelio de Mateo, conocida como el Sermón del Monte. Ese sermón que tiene tantas enseñanzas éticas y tantas enseñanzas de carácter espiritual para aquellos y aquellas que somos seguidores de Jesús. Me parece que el Sermón del Monte es uno de esos momentos o de esos discursos en los cuales Jesús nos dice, ustedes que quieren parecerse a mí o ustedes que quieren ser imitadores e imitadoras de mí tienen que considerar lo siguiente que les estoy diciendo. Y el Sermón del Monte habla un sinnúmero de temas. Hemos hecho un recorrido muy grande durante estas últimas semanas y muy bueno y muy edificante. En esta ocasión nos acercamos al texto en Mateo capítulo 6, versículos 16 en adelante, pero mientras los hermanos buscan su Biblia, buscan su libreta, buscan su lápiz o buscan su tacita de café, para este estudio bíblico quisiera recordarles algunos anuncios de nuestra iglesia, algunos anuncios próximos de nuestra iglesia. En primer lugar, recordarles que los sábados tenemos la experiencia de la niñez, la clase bíblica de la niñez a través de las plataformas digitales, y el domingo estamos exhortando, invitando y recordando a toda la congregación que nos encontremos en la casa del Señor, allí en el santuario, podamos encontrarnos en esa experiencia de celebración y de afirmación de la palabra del Señor y de la vida de la iglesia, ¿verdad? De esa vida en el Espíritu, de ese momento en el cual los hermanos y las hermanas nos encontramos para reunirnos, para adorarle, pero recibimos de Dios esa bendición y esa vida eterna de la cual el salmista nos habla. Así que les invitamos. Aquellos hermanos que quieran asistir al templo pueden hacerlo. Lo primero que tienen que hacer es la disposición del corazón, el deseo, el entusiasmo de acercarse al templo. Lo segundo que le pedimos es que por favor usted pueda muy amablemente registrar su asistencia. ¿Y qué significa registrar su asistencia? Registrar su asistencia significa dejarnos saber que usted va a asistir el próximo domingo. ¿Por qué esto? Por la necesidad de tener ese cuidado, los registros, la logística en términos de capacidad en nuestro santuario, cumpliendo con el distanciamiento y los demás protocolos en medio de este tiempo. Así que hermanos y hermanas, mire, con mucho entusiasmo, anímese a participar de esa experiencia de adoración el domingo en el templo de la Primera Iglesia Bautista de Caguas. El lunes tenemos los círculos de oración, así que invitamos a todos los hermanos a que se puedan unir de las experiencias de los círculos de oración, y los miércoles el estudio de la palabra del Señor. También les recordamos a los padres, madres y abuelos de nuestra juventud que la juventud entre los 13 a 22, 23 años aproximadamente se está reuniendo una semana sí, una semana no. La próxima reunión de nuestra juventud será el viernes 2 de julio a las 7:30 de la noche en nuestro auditorio. Así que invitamos, mira, toda la juventud de la iglesia entre esas edades de 13 a 23 años, que puedan unirse en esa experiencia. Hemos tenido experiencias muy buenas de edificación, de adoración, de dinámica, de aprendizaje junto a nuestra juventud, y vamos a continuar teniendo experiencias muy agradables con cada uno de ellos y de ellas. Así que continuamos trabajando, haciendo la misión por la cual el Señor nos ha llamado. También les recordamos a los hermanos que se acerca la escuela bíblica de verano para nuestra niñez. Mire, tenemos espacios limitados por razones, ¿verdad?, del cuidado que debemos de tener ante el congregar un número grande de personas. Vamos a tener un número limitado de participantes, el horario se ha reducido, sin embargo el entusiasmo y el deseo de bendecir a nuestra niñez sigue siendo el mismo o más.
Así que invitamos a los hermanos y hermanas que tienen sus nietos, nietas o hijos que quizás llevan todo este año escolar estudiando a distancia y que han tenido muy poco contacto con sus compañeros de clase y con otros niños y niñas. Le invitamos a que considere participar de la escuela bíblica de verano de nuestra iglesia, aprovechando, ¿verdad?, que aún nos quedan algunos espacios. Si usted está interesado, le invitamos a que usted pueda llamar a nuestra oficina, a la Primera Iglesia Bautista de Caguas, para mayor información. Bien, entiendo que ya deben de tener su Biblia en mano, deben de tener su libreta lista, deben de tener su lápiz o bolígrafo listo y su corazón listo y preparado para recibir la enseñanza de la palabra del Señor. Pues mire, con mucho gozo y alegría nos vamos a presentar delante del Dios de la vida, porque todo lo que hacemos debemos de presentarlo y dedicarlo a Él. Y con esa, en esa dirección o con ese deseo de que el Señor nos dirija, nos presentamos en oración y comenzamos nuestro estudio bíblico de la noche de hoy. Amado Dios y Señor de la vida, en esta noche nos presentamos delante de ti, agradecidos por la oportunidad que tú nos das de poder congregarnos, de reunirnos a través de este espacio virtual para recibir tu palabra, para estudiarla, para considerarla, para ser edificados a través de ella, para crecer, para reflexionar y poder entender que, Señor, por más tiempo que llevemos en el Evangelio o por más experiencias de educación que hayamos tenido o por más experiencias de estudio bíblico de las que hayamos participado, Señor, aún cada día tú sigues enseñándonos más. Permite que cada hermano y hermana que está conectada pueda ser edificado, pueda crecer, pueda ser bendecido y bendecida a través de esta experiencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permítanme compartir rápido con ustedes la pantalla para leer el texto bíblico y entrar de inmediato en la consideración del estudio bíblico de esta noche. Muy bien. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. 3 versos nada más estaremos considerando en la noche de hoy, así que esperamos que la experiencia de la noche de hoy sea una más resumida a lo acostumbrado. Comencemos. El texto bíblico nos dice de la siguiente manera, y si usted tiene su Biblia en mano, por favor, léalo conmigo. Y le voy a dar una asignación a la entrada de este texto. Siempre que estudiemos la palabra del Señor y que tomemos algunos versos para considerarlos, si le es posible, muchas veces en nuestros teléfonos celulares tenemos la aplicación de la Biblia y la aplicación nos da la oportunidad de leer el texto en varias versiones. Pues mire, vaya a una versión más actualizada que la que comúnmente utilizamos, que es la Reina Valera del 60. Utilice la Biblia Nueva Versión Internacional, lenguaje actual, palabra de Dios para todo, lenguaje sencillo, cualquier otra traducción más amigable y más cercana a nuestro español cotidiano para que nos pueda hacer aún más sentido el texto bíblico que estamos considerando. Nos dice el texto en Mateo 6:16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan rollos para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo creo que debemos comenzar este estudio bíblico haciéndonos una pregunta, porque muchas veces damos por sentado lo que es el ayuno. Muchas veces hemos participado de experiencias de ayuno o por lo menos hemos sido invitados a experiencias de ayuno. Yo quiero, al iniciar este estudio, iniciar afirmando que en lo personal, y luego vamos a ir desarrollándolo y vamos a considerar de manera más amplia, en lo personal, este servidor afirma el ayuno como una disciplina espiritual útil y de gran bendición en la vida cristiana, en la vida del creyente. Ahora, el ayuno es la autoprivación de alimentos con un propósito religioso. Y decimos con un propósito religioso porque
el ayuno no es una práctica exclusiva del cristianismo, de la fe cristiana. El ayuno es practicada también, o es practicado también por otras religiones. Por ejemplo, el Islam entre otras religiones, practican el ayuno como parte de su fe, como ritos de su fe. Así que el ayuno es la autoprivación de alimentos con propósitos religiosos. También se conoce como ayuno al periodo en el cual se realiza tal práctica, así que no solo es el acto de abstenerse de ayunar, sino que también el momento en el cual, o el periodo de horas, de días, en el cual podamos realizar el ayuno. Aunque no se conoce ningún ejemplo de ayuno entre los patriarcas de Israel, y cuando decimos esto en las afirmaciones más antiguas de la historia de Israel, todo parece indicar que tal práctica era muy antigua y compartida por diversos pueblos de la antigüedad, incluyendo los hebreos. Así que con esto lo que queremos decir es que el ayuno no nace en el pueblo de Israel. El ayuno no nace en las prácticas de fe del pueblo de Israel. El ayuno, el pueblo de Israel o las prácticas de ayuno, Israel las adoptó para sí y las hizo parte de su experiencia religiosa. Ahora, el ayuno en la Biblia, yo quisiera que lo viéramos de dos maneras separadas. En términos generales, el ayuno se practicaba como una expresión de humillación. En el Antiguo Testamento, algunas de las razones para el ayuno eran, primero, la confesión de pecados. Recordemos, partimos de la humillación. Nos humillamos en el Antiguo Testamento, nos humillamos porque, uno, hemos pecado. Entonces, esa expresión de confesión de pecado, de buscar el perdón de Dios, de expiar sus pecados. Dos, nos humillamos porque estamos lamentando la maldad que hay en el pueblo, que hay alrededor nuestro. Tres, por alguna derrota militar. Cuatro, por un luto nacional. Cinco, por malas noticias o plagas o amenazas. Así que dentro de esa experiencia de humillación a nivel macro, ¿verdad? De manera general, el pueblo de Israel también lo hacía particular. Así que el ayuno podía ser, como les expliqué, por un luto nacional, por la pérdida de una guerra, o simplemente por la confesión de sus pecados. En el Nuevo Testamento vemos el ayuno primeramente en Jesús, y aunque no lo incluyo en esa gráfica, lo vemos en Jesús como una práctica de comunión con Dios. Sin embargo, lo vemos ya en el libro de los Hechos, y lo vemos más adelante en algunas otras de las cartas, como una herramienta para buscando la dirección de Dios en medio de las decisiones de la iglesia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, cuando los misioneros van a ser enviados, dice el texto bíblico que la iglesia oró y ayunó buscando la dirección del Señor en medio de ese proceso, en medio de ese proceder. También cuando en Hechos capítulo 14, cuando la iglesia va a nombrar, a constituir los ancianos en Listra, en Icono y en Antioquía, dice el texto bíblico que en cada iglesia se oró con ayunos y se encomendaron al Señor. Así que en ese proceso en el cual la iglesia tenía que tomar decisiones importantes o nombrar oficiales, ¿verdad? Dentro de la estructura de la iglesia, según el relato del libro de los Hechos, buscaba la dirección de Dios en oración y en ayuno como ese medio para estar en la comunión necesaria con Dios. Muchos de los ayunos tenían una base natural, pues en muchas ocasiones, estoy haciendo referencia al Antiguo Testamento, pues en muchas ocasiones al estar abrumados y apesadumbrados por los conflictos, cuando el ser humano está apesadumbrado por los conflictos, propicia que en ocasiones el ser humano deje de comer. Y esto lo vemos, mire, un ejemplo de esto en nuestra Biblia, lo encontramos en 1 Samuel capítulo 1. El verso no me viene ahora a la mente. Cuando Ana, en medio de su tristeza, dejaba de comer, y muchas personas también les sucede eso. Algunas, por el contrario, entran en situaciones de ansiedad, donde comen mucho cuando están en conflicto, cuando se ven abrumados, apesadumbrados. Sin embargo, otros dejan de comer en ciertos momentos. Ahora, la ley sugería, si vamos a la ley,
La ley sugería solamente un ayuno en el día de la expiación. Sin embargo, los ayunos se multiplicaron en diversas modalidades. Mire, y usted va a encontrar en el texto bíblico, las citas son innumerables, por eso no las incluyo ahora mismo en la presentación. Aunque inicialmente se hacía en el día de la expiación, sucesivamente se continuaron añadiendo y multiplicando diversas experiencias y modalidades de ayuno. Ayunos desde la salida del sol hasta la puesta del sol, ayunos de 7 días, ayunos de 3 semanas en todo el año, ayunos de 40 días, como el que hizo Jesús, ayunos en el mes quinto y el mes séptimo, u otros ayunos en el mes cuarto, en el séptimo y en el décimo. Ya para el tiempo en el cual Jesús de Nazaret ejerce su ministerio, vemos a la luz de un diálogo que tuvo con aquel fariseo, que aquel fariseo ayunaba 2 veces por semana. Así que era una práctica con cierta regularidad que llevaban algunos de los maestros o de los intérpretes de la ley. Esto nos deja saber, entre otras cosas, la importancia que el ayuno, ¿verdad?, que había cobrado el ayuno dentro de la experiencia de adoración, dentro de la experiencia religiosa del pueblo de Israel. Había cobrado tal importancia que ya no era solo en el día de la expiación, sino en otras experiencias que se habían añadido. Continuamos. Jesús nos dio el ejemplo de lo que es el ayuno, pero de lo que es el ayuno correcto, pues lo practicó. No como una tradición u una obligación, sino como una forma de comunión con Dios. Y lo subrayo, porque me parece que al hablar del ayuno debemos subrayar esa intención o ese fin, una forma de comunión con Dios. Fíjense que digo una, no la forma, porque no es la única forma o manera a través de la cual nos comunicamos con Dios, sino que es una herramienta adicional para que el ser humano, el creyente en particular, pueda propiciar una experiencia de comunión con el Dios de la vida. Ahora, para Jesús, el ayuno no era un instrumento de lamentación. Es por esto que justifica que sus discípulos no ayunaran mientras estaban con él. Ahora, pero permítanme ir un poco atrás en algo que acabo de mencionar. Les acabo de mencionar que Jesús modeló y fue ejemplo de lo que es el ayuno correcto al iniciar su ministerio. Según el relato que encontramos en los evangelios del ayuno de Jesús, Jesús no estuvo lamentándose en esa experiencia de ayuno, aunque ciertamente pasó hambre, pues se estaba absteniendo de comer, ¿verdad?, de ser alimentado. Pero no se estaba lamentando. Todo lo contrario, aquella experiencia le permitió o propició que él estuviera lo suficientemente fortalecido en la fe, en el conocimiento de Dios y en el deseo de hacer la voluntad de Dios, de manera que cuando llegó la tentación pudo estar firme. Así que no veamos el ayuno como un instrumento de lamentación como lo hacían los fariseos, como un instrumento para que otros vean y reconozcan en nosotros ciertas experiencias que de una forma u otra son prácticas dentro de nuestra fe. Es por esto que en Mateo capítulo 9, Jesús le dice a los discípulos de Juan, cuando vinieron donde él y le dijeron, oye, Jesús, mira, los discípulos de Juan, que somos nosotros, ayunamos. Los fariseos ayunan. Pero tus discípulos no ayunan. ¿Por qué esto? Y Jesús les dice, mira, es que no es necesario. Fue una respuesta simple y a la misma vez profunda. Ellos no tenían necesidad de ayunar. Les dice Jesús, pues el novio, utilizando ese lenguaje metafórico que Jesús constantemente utilizaba, pues el novio estaba en medio de ellos. Él estaba allí. Físicamente hablaban con él, comían con él, dormían con él, caminaban con él, hablaban con él. Por lo tanto, no tenían la necesidad de ayunar. Pero Jesús les deja saber, pero les llegará el tiempo a ellos también, en otras palabras, a sus discípulos, en que les llegará el lamento y en medio de la experiencia de lamento ayunarán. Y ese lamento haciendo quizás una referencia
o dejándonos saber que en algún momento llegaría el tiempo de lamento para los discípulos, que sería la crucifixión de Jesús, pero lamento que sería transformado por el poder de la resurrección. Así que esos discípulos tampoco estarían para siempre en lamento, pues el mismo Jesús había dejado saber que habría de resucitar y que habría de dejarnos el Espíritu de Dios, que era el Consolador, Dios con y en nosotros. Podemos conectar la enseñanza de Jesús con la tradición profética, particularmente la de Isaías. Yo creo que, hermanos y hermanas, responsablemente no podemos hablar del ayuno si no miramos al Antiguo Testamento, en particular al libro de Isaías. Me parece que de todos los textos del ayuno que hay en la Biblia, el texto de Isaías es el más profundo, a la misma vez es el más claro y el más desafiante para todos, no solo para los judíos, sino para nosotros y nosotras, que por Jesús y en Jesús hemos visto y quizás practicamos la disciplina del ayuno. Así que tenemos que conectar esa enseñanza de Mateo con la enseñanza de Isaías. En esta última, en la enseñanza de Isaías, el profeta cuestionaba las motivaciones de quienes ayunaban. Mientras, escuche bien, cuestionaba las motivaciones de los que ayunaban, pero no era por el ayuno, no podemos confundirnos, no estaba cuestionando la práctica del ayuno, estaba cuestionando las motivaciones de esa práctica, o más bien de esa práctica hipócrita, porque mientras ayunaban, buscaban su propio bienestar. Porque mientras ayunaban, maltrataban a los trabajadores. Porque mientras ayunaban, peleaban entre ellos. Porque mientras ayunaban, hacían pública su humillación. Y esto me tiene que hacer pensar. Y aunque lo hago con mucho respeto, no puedo dejar de hacerlo. Esos famosos ayunos a los cuales nos llaman como pueblo algunos políticos o algunos sectores de la política, tengamos mucho cuidado con esas intenciones, porque probablemente podemos nosotros hacerlo con una intención correcta y genuina, pero me parece que el llamado al ayuno tiene que partir no de un político en particular, sino del deseo del creyente de estar en comunión con Dios. Y tiene que partir de esa reflexión de acciones propias, de cómo estamos, qué estamos haciendo, cómo conduzco mi vida, cómo vivo con los demás, cómo trato a los demás. Pues el pueblo de Israel, mientras ayunaba, dañaba a otros. Mientras ayunaba, estaban en peleas y en discordia con otros y otras. Mientras ayunaban, lo publicaban a la gente para que la gente supiera cuán espirituales eran ellos. Y yo quiero dejarles saber que Jesús en su ministerio cumplió con la petición divina, que vemos en Isaías capítulo 58. La petición divina era: ayuna, pero sé instrumento de liberación. Ayuna, pero sé instrumento de justicia. Ayuna, pero sé instrumento de provisión. Ayuna, pero sé instrumento de refugio y de ayuda. ¿Por qué? Porque eso es lo que pide el Señor. A Dios le interesa más el que seamos instrumento de liberación, de justicia, de provisión, de refugio y de ayuda, que el que separemos un espacio simplemente para dejar de comer por dejar de comer. Y usted dirá: pastor, ¿pero significa eso que no debemos ayunar? No, hermano, yo no he dicho eso. Yo lo que estoy diciendo es que si nosotros ayunamos, pero no cumplimos con la petición divina que hay en Isaías 58, lo único que estamos haciendo es dejar de comer. No estamos en una práctica de crecimiento, de comunión con Dios. Simplemente hemos hecho un ayuno como en cualquier ayuno que se hace en cualquier dieta, que puede hacer cualquier persona, aunque no tenga temor de Dios ni interés por el otro o por la otra. Así que esto tenemos que llevarlo de la mano, nuestras acciones de nuestras intenciones. Recordemos las enseñanzas previas que ya Jesús nos había dado. Oramos para ser vistos por los hombres. Oramos para o diezmamos, ofrendamos, damos limosna para que todo el mundo sepa que lo hacemos. ¿Cuáles son nuestras intenciones? Jesús afirmaba la bendición de lo que
de lo que se hace de manera genuina y de manera secreta, de que otros y otras no tienen que enterarse. No es que lo dejemos de hacer. Fíjense, no es que lo dejemos de hacer, es que lo hacemos con la intención correcta. Y eso es lo que Jesús alabó. En el verso 16 que hemos leído, destaca el verso del ayuno como un acto de humillación que bien puede ser genuino o fingido. El ayuno, su génesis en la escritura, es un acto de humillación, su principio, el porqué del ayuno, como una expresión de humillación. Pero esa expresión de humillación puede ser genuina o puede ser fingida. Señala, y lo vemos porque los fariseos lo hacían de manera fingida, según Jesús de Nazaret lo señaló. Ahora, el mismo verso señala y condena la actitud hipócrita de los fariseos, que oraban para ser vistos, que daban limosna con sonido de trompeta y que ayunaban con el aspecto sombrío para dejar saber a otros y a otras que estaban ayunando. Jesús, en otras palabras, así como le dijo a los que oraban, miren, en vez de irse a las calles y orar en voz alta para que otros los vean, mejor vayan a su aposento. Fíjense, si condenar la experiencia de la oración pública, pero si puede caer en la tentación de buscar que otro les reconozca, mejor vaya a su aposento. Y allí en su aposento busque orar y buscar la dirección de Dios. De la misma manera lo hace con el ayuno. No caiga en la tentación de procurar que otro y otra reconozca o vea en usted que usted está ayunando porque lo dice o por la forma en que usted toma para sí. Mire lo que dijo Jesús. Eso nada más es nuestra recompensa. Y usted dirá, ¿pero qué es recompensa? Pues eso mismo, es casi hasta una ironía. No hay recompensa en ello. El que otra persona nos vea, que es una recompensa momentánea y vacía. Es una recompensa de cuando alguien te dice, qué bien lo hiciste, y qué bueno es que nos digan eso. Ojo, eso es necesario para la vida del ser humano, ese reconocimiento personal que todos necesitamos. Pero en nuestra espiritualidad, en nuestra vida de fe o en estas prácticas de las cuales Jesús nos enseñó, esa no puede ser la recompensa. La recompensa es la que el Padre da como bendición por esa búsqueda que se ha tenido en comunión con el Señor. Seguimos. El verso 17, Jesús no impone el ayuno, y esto es bien importante. En el verso 17 Jesús no impone el ayuno, pero tampoco lo prohíbe. Es por esto que hay cristianos, hay creyentes que practican el ayuno y otros no. Algunos por razones de salud, claro está, pero hay otros que no lo practican sencillamente porque Jesús no lo impuso o no, ¿verdad? No lo impuso como una obligación o como una ordenanza, sino que Jesús dejó el espacio a la voluntad del creyente para practicarlo si así lo desea, aunque Jesús lo practicó. Y yo pues en lo personal, y aquí hago y subrayo lo siguiente, en lo personal, afirmo esa práctica o esa disciplina del ayuno como ese instrumento que fue de bendición en la vida de Jesús y que también puede ser de bendición en la vida personal. Ahora bien, dejó claro Jesús que quien lo practique debe hacerlo con sincera devoción a Dios, con la actitud correcta, de manera que aquel que ve en lo secreto recompense en público. Si va a ayunar, en otras palabras, hágalo con la actitud correcta, hágalo con sinceridad. Y en el verso 18 no menciona una recompensa terrenal, así que no ayunamos por lo que Dios nos pueda dar aquí en la tierra, pues es Dios quien observa y ve si nuestras acciones son congruentes con nuestra espiritualidad. Pues es Dios el único que tiene la capacidad de ver las intenciones de nuestro corazón y juzgar en medio de ellas. Así que, un poco para ir cerrando esta enseñanza acerca del ayuno, me gustaría cerrar con unas implicaciones. Como les dije, este estudio va a ser un poco más sencillo, más breve, pero me parece que nos brinda una idea general de lo que es el ayuno, de cómo, qué consideraciones importantes, ¿verdad?, debemos de tener presente, y algo más que dejaré para el final. Ante una sociedad, pudiéramos ya ir cerrando, ante una sociedad donde cada vez más las cosas son motivadas por el yo,
Jesús nos invita a poner nuestros intereses a un lado para ser verdaderos adoradores y bendecir genuinamente a otros y a otras. ¿Qué quiere decir esto? Un poco lo que hablábamos ahorita y lo que Jesús enfatizaba. ¿Qué buscaban los fariseos? Motivar, exaltar el yo, que otros lo vieran, que mucho oran, que mucho aportan, que mucho ayunan. ¡Ah, qué espiritual es ese ser humano! Pues Jesús nos deja ver o nos presenta un nuevo paradigma. No es que no oremos, Jesús afirmó la importancia de la oración. No es que no demos limosna y no aportemos, Jesús enseñó acerca de la importancia de ello. No es que no ayunemos, Jesús mismo lo hizo, sino que lo hagamos con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? La actitud de ser adorador o adoradora. Aquellos que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y un verdadero adorador antepone a Dios, antepone una búsqueda genuina, antepone esa experiencia a una experiencia que sencillamente le exalte o le reconozca a sí mismo. Esto nos hace reflexionar, en segundo lugar, sobre el peligro que corremos al no evaluar nuestras motivaciones. Sí, porque cuando no evaluamos nuestras motivaciones, cuando no hay un proceso de introspección y de reflexión personal, caemos en peligro de muerte, en peligro de egocentrismo, en peligro de daño personal a nuestra fe, a nuestra espiritualidad y sobre todo a la vida de otros y de otras. Pero en tercer lugar, nos recuerda que lo más importante para una espiritualidad saludable, esto es, una relación saludable con aquellos que nos rodean, particularmente con aquellos que cual pródigo han sido lastimados en el camino, porque la enseñanza de Jesús tenemos que atarla con la de Isaías. Y sí, el ayuno que Dios pide es que pregonemos libertad, es que liberemos a los que están cautivos, es que demos pan al que está hambriento, es que visitemos al que está encerrado, es que demos ropa al que está desnudo, aquello que Jesús nos enseñó, que se nos preguntará en el juicio de las naciones. Cuando tuve hambre, ¿me diste de comer? Cuando tuve sed, ¿me diste de beber? Cuando fui forastero, ¿me recogiste? Cuando estuve en la cárcel, ¿me fuiste a ver? Esa es la espiritualidad que Dios quiere que enfaticemos en nuestra vida. Aquella que se ocupa también en el otro y en la otra. Y ese otro y en la otra son gente de carne y hueso. Son personas que están a nuestro alrededor, que comienza con nuestra familia, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos e hijas, hermanos y hermanas, vecinos, con nuestra comunidad de fe, con nuestra sociedad en general. Así que lo más importante en medio de esa experiencia en la cual queremos crecer y tener una espiritualidad saludable y una comunión saludable con Dios, es que miremos al otro y a la otra como Dios le ve también. Ahora, yo quisiera ya terminar y cerrar con algo muy importante que me parece que no puedo pasar por alto. Y es a modo de conclusión. Aunque afirmamos, algunos de nosotros, quizás muchos de nosotros, el ayuno como una disciplina espiritual que sirve como herramienta de comunión con Dios, de ninguna manera, y repito, de ninguna manera, debemos utilizarla para medir la espiritualidad de otros y otras hermanos y hermanas en la fe. No, hermano y hermana, de ninguna manera. Esto no se trata de que el que ayuna más es más espiritual o el que ayuna menos es menos espiritual. O del que ayuna es más espiritual y el que no ayuna es menos espiritual. Ojo con eso. Me parece que cuando existan diferencias en cuanto a nuestro entendimiento del ayuno, debemos utilizar la recomendación que Pablo le dio a los romanos. ¿Recuerdan? Allá en aquella discusión sobre los días y las comidas, que algunos decían un día es más importante, haciendo referencia al día de reposo, un día es más importante y otros creyentes decían, no, es que todos los días son importantes. Y unos decían, ojo, estas comidas son más importantes y otros creyentes decían, no, pero es que todas las comidas son importantes. Y Pablo decía, o en su recomendación pastoral, no se juzguen y no sean piedra de tropiezo para otros y para otras. Si usted practica el ayuno, hágalo de la manera correcta, como enseñó Jesús. Y no sea piedra de tropiezo y tampoco se convierta en juez
de aquel que no ayuna. Y aquel que no ayuna, si usted no lo hace por esa convicción personal, por razones de salud o las razones que fueran, no sea juez del que lo hace, ni piedra de tropiezo para aquel que lo hace. Eso es una convivencia saludable y eso es una espiritualidad saludable que está en la búsqueda del Señor. Esperamos que la experiencia de hoy haya sido de bendición, de crecimiento y de dirección para la vida de todos y de todas. Antes de orar, quiero recordarles lo siguiente, y es que se acerca nuestro aniversario. Apúntelo por ahí, mire, del 1 al 8 de agosto, repito, 1 al 8 de agosto, aniversario de la primera iglesia bautista de Caguas. Es el 121º aniversario de nuestra iglesia. Y usted dirá, ¿qué es eso, pastor? El 121, facilito. El aniversario 121 de nuestra iglesia. Y queremos invitar a todos los hermanos y hermanas que desde ya vayan haciendo, mire, su lista de por lo menos 5 personas. No más. 5 personas que usted va a identificar, que usted va a orar por ellos y que usted va a invitar a la experiencia de aniversario, que los cultos serán presenciales. Así que les invito a que podamos participar de todas las experiencias de aniversario. Ya pronto estaremos dando los detalles en el templo. También les recuerdo que nuestra próxima reunión congregacional es el domingo a las 10 de la mañana. Invitamos a los hermanos a que, miren, llamen a nuestra hermana Elba y le diga, Elba, voy a estar el domingo por el templo, apúntame por ahí para que sepan que voy a estar y nosotros poder llevar el conteo de las personas y cabida y demás en el templo. Así que, hermanos y hermanas, esperamos verles el domingo, esperamos poder saludarles. Si no nos hemos conocido, sería bueno que nos podamos conocer ya en este tiempo en el cual damos gracias al Señor porque todo lo que está a nuestro alrededor con esto del COVID, aunque todavía tenemos que cuidarnos, ha mejorado, los contagios han disminuido significativamente, al igual que las hospitalizaciones. Así que damos gracias al Señor también por ello. Bueno, terminemos con una palabra de oración en esta noche. Amado Dios y Señor de la vida, gracias por este encuentro de aprendizaje, de crecimiento para tu pueblo, para tu iglesia. Gracias porque hoy nos hemos podido sentar en esta mesa, en tu mesa, para crecer y para ser edificados a través de esta experiencia en el Espíritu. Permite que de manera especial lo que hemos compartido quede sembrado, sellado en el corazón de tu iglesia y que sirva como herramienta no solo de aprendizaje, sino de bendición para sus vidas. Gracias por este espacio virtual que nos concedes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo para todos y todas. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.